Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a hablar de uno de los temas fundamentales para entender cómo funcionan las comunicaciones de mercadeo. Y ese tema será precisamente la mezcla de comunicaciones. Así que, bienvenidos. Existe un concepto fundamental cuando trabajamos en mercadeo que se llama el concepto de la mezcla de comunicaciones o también llamado el mix de comunicaciones. Es un concepto con el cual la gente no suele estar muy familiarizada, pues por un motivo muy simple. Cuando tú le preguntas a alguien que trabaja en mercadeo que te hable de la mezcla de marketing, automáticamente te va a hablar de las 4 P's: precio, plaza, producto, promoción. Es un concepto bastante fácil y de bastante dominio público, digámoslo así. Pero cuando le preguntas por el mix de comunicaciones o por la mezcla de comunicaciones, normalmente ahí las personas empiezan a tener sus dudas, porque no es un concepto muy fácil. Cuando tú le preguntas a la gente por comunicaciones, normalmente las personas se refieren en particular a un tema que es el tema de la publicidad. Es muy normal. La publicidad es lo más ruidoso, es lo que más vemos, es lo más marcado. Pero la publicidad no es el único forma de hacer comunicaciones, no es el único elemento de la mezcla de comunicaciones de mercadeo. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? ¿O de qué es lo que vamos a hablar cuando hablamos de esto de mezcla de mercadeo? Cuando hablamos del mix de comunicaciones, estamos hablando de cómo distintas variables se pueden mezclar para generar lo que se denomina una mezcla de medios. Y con esa mezcla de medios le podemos hablar al cliente. Paréntesis. Acuérdense que la mezcla de mercadeo, no de comunicaciones, la mezcla de mercadeo es la suma de esos factores para generar la mayor cantidad de valor posible. Cada uno de esos elementos de precio, plaza, producto y promoción, cada uno tiene su propia mezcla. Es decir, existe una mezcla que es la mezcla del precio y tiene una serie de variables o de valores que es importante considerar. Tiene una mezcla de comunicaciones o de promoción que incluye varias cosas que ya vamos a ver, es el motivo de este video. Una mezcla de producto, una mezcla de plaza, bueno, de cada una de las P's. Cada una de ellas lo que trata es de generar el mayor valor posible dentro de su cosita. Es decir, el precio, la mezcla del precio trata de generar la mejor percepción de valor del precio. La mezcla de promoción trata de generar el mejor valor de la promoción. O la mezcla de producto trata de generar el mejor valor percibido como un producto como tal. ¿Listo? Fin del paréntesis. Para entender el asunto de la mezcla de comunicaciones solemos emplear distintos modelos. Hay dos modelos fundamentales que quisiera explicarles. En este primer video voy a hablar del modelo clásico, el modelo que normalmente enseñamos quienes llevamos trabajando muchos años en mercadeo, porque es el modelo que históricamente siempre se ha trabajado, aunque es un modelo que ya presenta bastantes errores, como después discutiremos un poco sobre eso. Y luego les presentaré otro modelo diferente, un modelo distinto que empieza a aparecer publicado en distintos textos y que tiene algunos puntos interesantes. Aunque les confieso, para mí tampoco es el modelo ideal. Eso lo veremos en un segundo modelo. Entonces, en este primero vamos a trabajar sobre la mezcla de comunicaciones desde una visión clásica. Comencemos. El modelo clásico de mezcla de comunicaciones nos habla de 5 asuntos fundamentales: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo. Vamos de nuevo. Publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo. Una de las implicaciones, quizás la implicación más importante que tiene esto que acabamos de ver con estas 5 variables, es que nos está diciendo que la publicidad es solamente una de ellas. Eso es clave, porque encargarse de las comunicaciones siempre ha sido mucho más complejo que solamente encargarse de la variable publicidad. Es un asunto mucho más rico, mucho más enriquecedor, también mucho más complejo, pero en última lo que queremos es poder entregarle mayor valor al cliente y también mayor valor a nuestro mensaje. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Articulando adecuadamente cada una de las variables y pues, teniendo una mejor caja de herramientas. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a tomar cada uno de estos factores que acabamos de decir, cada uno de los 5 puntos, y vamos a tratar de definir, explicar sus pros, explicar sus contras, para más o menos ser capaces de entender un poco mejor cómo funciona por lo menos este primer modelo. Comencemos entonces. Publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo. El primer tema que tenemos que entender es precisamente el tema de la publicidad. ¿Qué
¿Qué es publicidad? Aquí tenemos una definición interesante. Publicidad es cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de bienes, servicios o ideas en las que se reconoce a un patrocinador. Hay 3 elementos claves en esa definición. Estamos hablando de que es una forma pagada de presentación. ¿Listo? Así que el primer elemento, pagada. Número 2, es no personal. ¿Qué significa no personal? Significa que no hay una persona hablando de tú a tú directamente con su interlocutor. ¿Listo? Ese es el segundo asunto. Y el tercer asunto es que hay un patrocinador evidente. Es decir, se reconoce que hay alguien que está pagando normalmente por hacer eso. Se van a dar cuenta que esta definición es una definición que empieza a tener problemas, porque hay muchísimos casos de publicidad que se presenta como si no fuera publicidad, porque no es tan clave el patrocinador y sin embargo hay una agencia pagando porque se diga algo. Entonces ahí hay un asunto interesante, pero por ahora vamos con esa primera definición, con esos 3 asuntos. Es una forma pagada de presentación y promoción, no personal, para bienes, servicios o ideas en las cuales reconocemos un patrocinador. Cuando estamos hablando de comerciales, cuando estamos hablando de vallas, cuando estamos hablando de anuncios en revistas, cuando estamos hablando de un banner, cuando estamos hablando de una cuña radial, cuando estamos viendo un video en YouTube y aparece de repente un comercial, cuando estamos hablando de un infomercial, cuando estamos hablando de un volante que se entregan en la calle, cuando estamos hablando de una bolsa gigante con el logo impreso, bueno, todas esas cosas de las que estamos hablando son publicidad. ¿Cuáles son las ventajas de la publicidad y cuáles son las desventajas de la publicidad? Bueno, vamos con cuidado. Ventajas. ¿Cuál es la primera y más grande ventaja de la publicidad? Es muy simple. Básicamente tú llegas, grabas un mensaje, ese mensaje lo transmites y le va a llegar a un montón de gente. Facilísimo. Ese mismo mensaje además, tú puedes, una vez lo grabaste, darle emitir varias veces. ¿Listo? Es decir, el mensaje puedes enviarlo en múltiples ocasiones. Cuando tú haces un aviso de revista, ese aviso lo puedes imprimir en una revista y luego en otra y luego en otra más. Maravilloso. Otra gran ventaja. Muchas personas, mi mamá incluida, dice que la publicidad habla bien de una marca. Es decir, si esa marca es capaz de hacer publicidad, implica que algo está haciendo bien. Es, digamos así, como una marca legítima o como que la publicidad legitima la existencia de las marcas. ¿Listo? Y un último punto, una última ventaja muy importante, es que permite crear una imagen de largo plazo para los productos que está promocionando, para los servicios, los bienes o incluso para las organizaciones. Es decir, la publicidad te ayuda a crear ese famosísimo awareness del que hablan los que trabajan en mercadeo. Te ayuda a generar ese reconocimiento. Pero no todos son ventajas, porque también hay serias desventajas. ¿Cuáles son las principales desventajas? La primera desventaja es muy simple. Es unidireccional. Es decir, es como este video. Yo simplemente estoy hablando y hablando y hablando. Y eso no significa que quienes están al otro lado estén prestando atención. Así que es muy difícil mantener con la publicidad la atención por parte del receptor, porque no hay ese compromiso consciente de prestar atención de una parte al otro. Eso es un problema. El segundo problema es que, al ser impersonal, suele ser poco persuasiva y además suele ser costosa. Si lo pensamos y lo dividimos por la cantidad de personas, aparece muy barato. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con la efectividad, pues el costo se aumenta. O si pensamos simplemente en el valor total a desembolsar, pues también el costo aumenta. Entonces, tenemos que mirarlo con cuidado. El segundo elemento de nuestra lista es la promoción de ventas. ¿Qué es la promoción de ventas? Básicamente es lo que toda la vida hemos llamado una promo. Una promoción de ventas es un incentivo a corto plazo que fomenta la compra o venta de bienes o servicios. Muchas veces entender la promo es el más fácil de todo. Cuando hablamos de pague 2 lleve 3, cuando estamos hablando de docenas de 14, de extra contenido, de amarres, de descuentos, bueno, todas esas cosas de las que estamos hablando son básicamente promocionales. ¿Y qué es lo que tratan de hacer o cuál es la ventaja? Pues que ellas permiten generar incentivos de corto plazo para generar ventas inmediatas. Muchos de ustedes se han dado cuenta que eso pasa con mucha frecuencia cuando una empresa tiene un stock o un inventario muy grande. Cuando está pegado a algún producto, lo primero que piensan es lo mismo. Hay que hacer una promo. Porque la gran ventaja, empecemos a hablar de las ventajas, la gran ventaja es que las promociones generan unas recompensas rápidas.
generan unas respuestas rápidas. Y eso hace que muchas veces, sobre todo cuando tenemos productos así que están quedados, pues funcione muy bien. ¿Para qué más te sirven? Te sirven para elevar ventas reducidas, te sirven para realzar las ofertas que tengas en algún producto en particular. En fin, básicamente te sirven para hacer un desembolso ya de un producto que tú por algún motivo necesitas comercializar. Pero asimismo, como tiene ventajas, también tiene desventajas. La primera es que en la definición les dije que generaba respuestas cortas o de tiempo corto. Y esa es una desventaja que tienes. Porque la efectividad de la promoción es efímera. Las promociones no duran eternamente y ahí tienes un serio problema. Además, si tratas de pasarte por encima de esa idea y tratas de poner promociones de largo plazo, lo que haces es mucho más dañino que bueno, porque lo que estás generando es una erosión de valor. Como las promociones suelen afectar directamente al precio, lo que estás haciendo es que la persona considere que siempre tu producto vale menos de lo que en realidad vale. O, peor aún, que el consumidor empiece a tratar de no comprar un producto porque sabe que pronto va a haber una promoción de nuevo. Se me vienen varios ejemplos a la cabeza, imagino que ustedes también. Así que ahí tenemos como las ventajas y las grandes desventajas que tienen las promociones de ventas. Vamos con el siguiente. ¿Cuál es? El siguiente punto son las relaciones públicas. ¿Qué son las relaciones públicas? Las relaciones públicas, aquí tenemos una definición. Son las buenas relaciones que se establecen con los diversos públicos de una organización. Se crean mediante la obtención de publicidad favorable, gestión de la imagen corporativa y manejo de sucesos, reales o no, desfavorables. Cuando aparece un presentador de radio o de televisión diciendo que ensayó un producto y que le pareció que aquel producto era muy bueno, eso son relaciones públicas. Cuando sale un artículo en una revista o en un blog especializado o en alguna publicación diciendo que unos celulares son mejores que otros, eso también en ocasiones puede deberse a un asunto de relaciones públicas. Cuando las personas salen a defender una marca, diciendo por ejemplo que lo que pasó no pudo haber sido culpa de una empresa particular porque esa empresa suele comportarse de una manera distinta y bueno, esos son relaciones públicas. ¿Cuáles son entonces las ventajas de las relaciones públicas? La primera es que suele ser mucho más creíble que la publicidad. De hecho, hay muchas personas para las cuales la publicidad tiene una efectividad básicamente de 0. ¿Listo? Sin embargo, las relaciones públicas sí funcionan. Porque donde la publicidad no logra llegar o donde las ventas personales no logran llegar, las relaciones públicas suelen llegar. Si se han dado cuenta en esta definición, podríamos prácticamente hablar también de que cuando su mamá le recomienda algo, está haciendo en cierta medida un efecto de unas buenas relaciones públicas que manejaste, en este caso, que la empresa manejó con tu mamá. Eso tiene que ver con relaciones públicas. La última ventaja es que las relaciones públicas se presentan como noticias y no como publicidad. Y eso suele ser una gran ventaja. Pero también, evidentemente, hay desventajas. La primera es que la logística de las relaciones públicas no es una logística que sea parte de la mayoría de organizaciones. Por ende, no es fácil manejar las relaciones públicas. Por eso solemos contratar a un tercero que se encargue de ese tipo de cosas, quienes trabajamos en mercadeo. Y la principal desventaja, la más grave y la más grande, es que si tú percibes que en las relaciones públicas hay una intención de ventas, se pierde toda la credibilidad en esa gestión de relaciones públicas. No solamente pierdes la credibilidad en el mensaje, también pierdes la credibilidad de la persona que está haciendo eso. Y es una de las razones por las cuales hay tantos escándalos con Instagramers y con YouTubers que se paran a decir como tengo unas aretas divinas que me regalaron y claro, cuando tú te das cuenta que eso es publicidad, dejas de creerle tanto al Instagramer o al YouTuber como a la marca que está haciendo eso. Así que no funciona muy bien. Siempre tengan cuidado. Las ventas personales son uno de los puntos que normalmente la gente nunca incluye cuando piensa en la mezcla de comunicaciones. Y sin embargo es uno de los puntos más importantes porque vende, lo cual es genial. Y eso es en última lo que buena parte de las personas que trabajan en el marketing desean. ¿Qué son las ventas personales? Es una presentación personal realizada por la fuerza de ventas de una organización. Normalmente con el propósito de comercializar sus productos, servicios o ideas. Y la palabra clave ahí es la palabra personal. Porque en las ventas personales hay una persona frente a la otra. Y esa es su gran ventaja.
Vamos a hablar de ventajas y desventajas entonces. Las ventas personales son una maravilla y tienen serias ventajas. La primera es que son supremamente eficaces a la hora de moldear las preferencias, las convicciones y las acciones de los compradores. Es decir, como estamos hablando de todo a todo en tiempo real, podemos ajustar el mensaje. Y al ajustar el mensaje, logramos ser mucho más efectivos que lo que podríamos ser con una publicidad, que no nos damos cuenta si el interlocutor le está gustando o no le está gustando. Además, te permiten crear relaciones de largo plazo. No solamente me refiero a crear una awareness, no, me refiero a crear una relación. Seguramente les ha pasado que ustedes empiezan a tener una relación con un vendedor de una tienda. ¿Listo? Eso es precisamente lo que ocurre con las ventas personales. Por último, hay mayor atención. Se genera un compromiso permanente de atención. Eso no implica que sean más efectivas en el cierre de ventas el 100% de las veces, porque no siempre una venta se va a hacer. Pero como si hay más atención, es más fácil generar el convencimiento a la persona a la cual le queremos ofrecer un producto. Hay desventajas. La primera desventaja es que tú no puedes crecer la fuerza de ventas y decrecer la fuerza de ventas. Es un gran problema. Con la publicidad tú simplemente dices, sáquenla 3 veces más y sale 3 veces más. O saquémosla del aire y la sacas del aire. Con las fuerzas de ventas no puedes hacer eso. Tú no puedes prender y apagar un switchecito para prender y apagar la fuerza de ventas. Capacitar una fuerza de ventas gasta tiempo, te demoras tiempo haciéndolo, así que no es una tarea fácil. Y por último, ¿se acuerdan que hablábamos que la publicidad era muy costosa, pero que cuando la dividíamos por la cantidad de personas daba muy barata? Con la venta personal ocurre lo contrario. Contratar a un vendedor sale muy caro, ¿listo? Es decir, es mucho más barato que la publicidad, efectivamente, pero tener un vendedor te resulta costoso. Y que ese vendedor convenza a una sola persona también es costoso. O sea, 1 a 1 resulta costoso. No tan costoso como lo mucho que tienes que gastar en publicidad, pero sí tiene un costo individual que suele verse muy alto. Es mayor la efectividad, pero el costo suele ser también mayor. Así que ahí tenemos un problema asociado a ese punto. Luego está el marketing directo. El marketing directo, hay que aclarar, aquí estoy hablando de la aplicación del marketing directo en el aspecto comunicacional, porque la teoría del marketing directo es mucho más amplia que simplemente la aplicación comunicacional, pero pues en este momento lo estamos hablando desde la perspectiva de comunicación. Se podría definir como las relaciones directas que se establecen con consumidores particulares, específicamente seleccionados, con la intención de que estos consumidores tengan una respuesta inmediata y además tengan una relación que sea más duradera. Ahí tenemos una definición un poco larga sobre el asunto, pero básicamente los elementos son: vamos a hablarle 1 a 1 a una serie de consumidores para que ellos tengan una respuesta que sea no solamente rápida, sino que además fortalezca la relación en el largo plazo. Cuando ustedes han recibido correos a su nombre, llamadas con un crédito preaprobado, cuando alguien está llamando a decirle que le llegó el producto que usted estaba buscando tanto, todo eso que estamos hablando es la parte comunicacional del marketing directo, que tiene muchas ventajas. La primera es que suele ser de una efectividad mucho mayor que la efectividad publicitaria. ¿Por qué? Porque te está hablando a ti directamente. No suele ser tan efectivo como el marketing personal, pero sí suele tener una efectividad bastante grande. ¿Listo? Además, es ideal cuando el segmento al cual le vamos a hablar es un segmento muy específico o incluso cuando tenemos que hacer relaciones 1 a 1. La desventaja principal es que como suele ser un cliente cada vez, suele ser mucho más lento que lo que es cuando estamos hablando de hacer publicidad. Y hay otra desventaja muy grave. Es que cuando tú personalizas mal, consigues el efecto contrario. Porque teóricamente la personalización lo que muestra es que te conocen y por eso hicieron algo para ti. Pero cuando personalizas más mal ocurre lo contrario. Lo que tú sientes es que te están diciendo que por el contrario no te conocen en absoluto. Es como cuando llega el Día del Padre y te llega una tarjeta que está diciendo querida María Estela. Ahí hubo un problema de personalización. Recapitulemos: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo. Y con eso tenemos los 5 puntos básicos del modelo clásico de comunicaciones. Muy bien, con eso vimos el primer modelo, que es el clásico. En el siguiente video vamos a ver el siguiente modelo, es decir, un modelo ya no tan clásico, un modelo que está empezando a aparecer en distintos libros. Evidentemente el modelo clásico tiene algunos puntos que generan profundas discusiones,
porque ya no es tan fácil y ya empezamos a ver cosas que se mueven entre ellos y empieza como a volverse una suerte de amalgama. Y no es fácil distinguir si una estrategia comunicacional particular o si una acción comunicacional particular era precisamente una publicidad o una venta directa de marketing directo o una venta personal o de qué estábamos hablando. Y eso hace que sea muy complicado. Piensen, por ejemplo, si estamos viendo una película y en esa película aparece una marca de vehículos de manera sistemática. ¿Eso es qué? ¿Publicidad? ¿O no es publicidad, sino relaciones públicas? Cuando hay un payaso en la calle gritando, pase, pase, entre, bien pueda, vea nuestros productos. ¿De qué estamos hablando? Cuando nos enteramos que el alcalde de una ciudad le ha pagado a una emisora de radio o a un canal de televisión para que haga un concurso y él se lo gane como el mejor alcalde o como el encargado de una ciudad muy innovadora. No estoy poniendo ningún ejemplo particular, ¿cierto? ¿Eso es qué? ¿De qué estamos hablando? Cuando nos enteramos que un político acaba de pagar 3.000 millones de pesos porque manejen su imagen en redes, ¿eso es qué? ¿Publicidad? ¿Marketing directo? ¿Qué está haciendo? Cuando una revista compara dos marcas de computadores, cuando Residente sale a cantar y dice, Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas, ¿eso qué es? Cuando su mamá le recomienda un detergente particular, porque ese detergente que compra en el supermercado le salió muy bueno. Cuando usted sale de un centro comercial con una bolsa gigante con el paquete de tenis que usted acaba de comprar y la bolsa hace que usted sea básicamente una valla ambulante, ¿de qué estamos hablando? Cuando acabas de ver un comercial en YouTube y le das repostear, ¿eso qué es? Cuando a tus manos llega un catálogo de venta directa de Natura, de Avon, de Herbalife, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso? Se vuelve difícil, pero son preguntas bien interesantes que nos ayudan a entender por qué a veces los modelos empiezan a quedarse cortos. En el próximo video vemos el siguiente modelo, así que estén atentos porque ya vamos a comenzar con el siguiente video.